Te planteo una suposición. Imagina que tienes una deuda tremenda, una deuda enorme con tu banco. Y como consecuencia de ello, cada mes te llegan cartas. Recibes constantemente llamadas del banco. Recordatorios que te dicen, debes de pagar tal cantidad. Estás atrasado en los pagos. Tus intereses de demora siguen creciendo y creciendo. Bueno, sin duda, si esto pasara, es una carga que no puedes quitarte de encima. Una losa sobre ti que terminaría generándote estrés y ansiedad. Pero supón ahora que un día, por correo certificado, recibes una carta oficial que te dice: tu deuda ha sido cancelada en su totalidad. Ya no debes nada. Eres libre, totalmente libre de esta obligación financiera. Increíble. Si esto pasara, leerías esto y te alegrarías. Pero imagina esta respuesta. En vez de descansar en esta libertad que has recibido, decides por tu cuenta seguir yendo cada mes al banco, cada semana al banco e intentar pagar la deuda. Esa deuda que ya fue pagada en su totalidad. ¡Qué absurdo sería! ¡Qué inútil sería! Bueno, salvando las distancias de esta ilustración, algo así sucede cuando tratamos de ganar la salvación con nuestras obras o cuando volvemos al pecado después de haber sido perdonados. En la cruz, Cristo pagó, Cristo canceló la deuda de nuestro pecado para siempre. La libertad ya fue declarada. El pago fue efectuado con su sangre. Y por eso Pablo nos recuerda en Gálatas 5, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Ahora, hoy en día, vivimos en un mundo lleno de ofertas de libertad. Libertad para hacer lo que cada uno quiera. Libertad para seguir tradiciones. Libertad para buscar la aceptación en normas humanas. Pero la realidad es que muchas de esas libertades terminan convirtiéndose en nuevas cadenas. Y algo parecido les pasó a los Gálatas. Ellos habían creído en el Evangelio de la gracia, pero poco después fueron confundidos por quienes les decían que necesitaban añadir las obras de la ley para ser salvos. Y Pablo en esta carta de Gálatas, con profunda pasión pastoral, les recuerda a los Gálatas que Cristo ya los había hecho libres en la cruz y que volver atrás, volver a confiar en la ley, era ponerse de nuevo en el yugo de esclavitud. Era volver a encadenarse. Y esta advertencia es también para nosotros hoy. Porque si no permanecemos firmes en la gracia, podemos caer en el mismo error. Confiar en nuestras obras, confiar en rituales, confiar en tradiciones o incluso en pecados pasados que nos atan de nuevo. Por eso el mensaje central de este pasaje que vamos a estudiar hoy es que solo la cruz de Cristo nos hace verdaderamente libres. Y la carta de Gálatas, que ya llevamos meses estudiando, fue escrita por el apóstol Pablo a un grupo de iglesias de la región de Galacia, donde él mismo había estado por tiempo predicando el evangelio. Pero cuando él se fue, detrás de él llegaron falsos maestros conocidos como judaizantes. ¿Qué enseñaban estos judaizantes? Bueno, que la fe en Cristo no era suficiente, que la gracia no era suficiente, que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés si querían ser verdaderamente salvos. Ante este peligro, Pablo escribe con firmeza y pasión esta carta para defender la verdad del Evangelio. ¿Cuál es esta verdad?
que solo somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Su mensaje es claro: Cristo nos ha hecho libres y esa libertad, que es total, que es plena, no puede mezclarse con cadenas de legalismo ni de pecado. Nuestro texto en esta mañana será Gálatas capítulo 5, los versículos 1 a 12, que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor en Gálatas 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Hasta aquí la palabra del Señor. Y a la luz de estos versículos de Gálatas 5, 1 al 12, vamos a estar viendo tres grandes enseñanzas, tres realidades fundamentales para nuestra vida cristiana. La primera de ellas la encontraremos en el versículo 1 y es: vive en la libertad de Cristo. Vive en la libertad de Cristo. La segunda, en los versículos 2 a 6. Valora la gracia por encima de la ley. Valora la gracia por encima de la ley. Y la tercera, versículos 7 al 12, vence al engaño con la verdad. Vence al engaño con la verdad. Y así veremos que la verdadera libertad no se encuentra en las obras ni en la ley, sino solo en Cristo, en su obra en la cruz, donde la gracia venció a la esclavitud. Vamos con la primera enseñanza para nuestra vida cristiana, versículo 1. Vive en la libertad de Cristo. Dice ahí de nuevo: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Ya estuvimos meditando de forma breve en este versículo la última vez que estudiamos esta carta, pero fíjate ahí en el versículo 1 que dice: permaneced firmes, permaneced firmes. Y con esta exhortación, Pablo no deja lugar a las medias tintas, no deja lugar a los grises. Aquí no hay un camino intermedio, no hay espacio para la indecisión. O permanecemos en la libertad que Cristo nos ha dado, o nos sometemos otra vez al yugo de la esclavitud. Y verdaderamente la vida cristiana se vive en esta tensión. La libertad debe ser custodiada, debe ser abrazada, debe ser defendida con fe. Y Pablo comienza aquí en este pasaje con un llamado claro: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Permaneced firmes, no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Y es que la vida cristiana no comienza en cadenas. La vida cristiana empieza en libertad. No es un regalo parcial, es un regalo total, una obra completa en Cristo. Asimismo lo declaró el Señor Jesús en Juan 8 cuando dijo: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres.
La libertad no viene de la religión, no viene de la ley, no viene del esfuerzo humano, no viene de tu esposa o esposo o hijo o padre creyente. Solo el Hijo puede dar una libertad auténtica, total y eterna. Una libertad que no es frágil, está respaldada por la obra del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 3 que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando Cristo gobierna una vida, cuando el Espíritu llena nuestra vida, no hay cadena que pueda atarnos. No hay condenación que pueda esclavizarnos. Y aquí en este versículo 1 del capítulo 5 es la cima, la cumbre del argumento de Pablo. Ya ha demostrado que la doctrina de la justificación, que es por fe y no es por obras. Ha hablado de la experiencia de los Gálatas. Ha hablado de la historia de Abraham. Y ahora les dice, permaneced firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No hay adornos, no hay rodeos. Es un imperativo claro. Les está diciendo, en otras palabras, no retrocedáis. No cambiéis la cruz de Cristo por cadenas. No entreguéis la gracia por la ley. La libertad en Cristo no es una emoción pasajera. No es una sensación subjetiva de bienestar que experimentamos algún domingo al salir de la iglesia. Es una realidad espiritual objetiva. Cristo nos hizo libres. La cruz nos liberó del pecado, de la condenación, del poder de la ley. Como medio de salvación, Cristo nos liberó de la carga imposible de ganarnos por nosotros mismos el favor de Dios. Ahora esa libertad requiere resistencia y firmeza, porque cada día el creyente no vive en un mundo ideal. Se enfrenta a la tentación de volver a confiar en sí mismo, en el yo, de cargar con culpas que Cristo ya llevó, o de aceptar enseñanzas que parecen piadosas, pero en realidad están atando, encadenando tu alma. Volver a la ley, dice Pablo, es volver a ponerse el yugo que Cristo ya destruyó. Es como si un esclavo liberado volviera voluntariamente al mercado de esclavos a ponerse ahí para encadenarse de nuevo. El legalismo, los méritos propios, la religión al margen de la gracia, son cadenas que, aunque brillen por fuera, aunque pudieran parecer atrayentes, verdaderamente terminan robando la paz y el gozo de la salvación. Ahora bien, es necesario aclarar, la libertad cristiana no es libertinaje. No significa que como soy libre en Cristo, ahora ya puedo hacer lo que quiera sin importar a Dios. Pablo no está diciendo eso. Pablo deja claro que la libertad no es una licencia para pecar, sino una liberación del peso de vivir constantemente intentando ganarse el favor de Dios. Es libertad para servir a Dios desde el amor, no desde el miedo. Es la libertad para obedecer, no para rebelarse. Es libertad para vivir en el Espíritu, no para complacer la carne. Por eso dice Pablo ahí, permaneced firmes, porque es un ejercicio diario de fe. Significa que venga a nuestra mente cada día recordar quiénes somos en Cristo. Porque si estás en Cristo, tu identidad, tu título de hijo de Dios, de cristiano, no depende de nuestro rendimiento, sino de la gracia de Dios. Nuestra aceptación delante de Dios no descansa en nuestras obras, sino en la cruz de Cristo. Nuestro futuro no está en manos de nuestra fragilidad, nuestra debilidad, sino en la victoria asegurada por Cristo resucitado. Pensar en esto nos debe dar seguridad en medio de un mundo que nos presiona, que nos empuja, que nos estorba para volver atrás, para depender de nosotros mismos.
para cargar otra vez el yugo de la esclavitud. Así que, ¿qué es permanecer firmes? Es vivir cada día desde la cruz, con la mirada puesta en lo que Cristo ya hizo, no en lo que nosotros hacemos. Es descansar en su obra perfecta. Es sostener firmemente, con convicción, que en Cristo ya tenemos todo lo que necesitamos. Como decía Spurgeon, esta libertad nos hace libres hacia el estatuto celestial, la Biblia. La verdadera libertad no solo nos libera del pecado, sino que también nos abre las puertas, nos da acceso a todo lo que Dios ha dispuesto. Sabiduría, justicia, santificación. Esto no son promesas condicionales, sino que, como la palabra de Dios afirma, son promesas que no serán retenidas para los que confían en Él. Así que, hermanos, la exhortación de Pablo a los Gálatas sigue siendo actual hoy. No dejemos que nada ni nadie nos robe la libertad gloriosa del Evangelio. Ni el pecado que quiera esclavizarnos de nuevo, ni el legalismo que quiera imponernos cargas, ni las tradiciones, ni la culpa que quiere atormentarnos. Cristo nos hizo libres. Permanezcamos firmes en esta libertad. Los Gálatas estaban en peligro de abandonar la libertad que Cristo les había dado. Estaban al borde de caer al yugo de la esclavitud. Habían comenzado bien en la fe, pero los falsos maestros les estaban confundiéndole. Hace algún tiempo escuché una historia que ilustraba bien esta idea. Es la historia de un niño que pasó 8 años, sus primeros años de vida, en un orfanato en la húmeda Escocia. Estaba acostumbrado a la disciplina severa, rígida. Vivía constantemente bajo una falta de cariño tremenda. Estaba acostumbrado a vivir siempre con miedo de ser duramente castigado. Miedo a quedarse sin comida. Pero sin esperarlo, un día una familia lo adoptó. Esa familia se lo llevó a casa, le dieron una habitación propia, comida abundante y sobre todo amor incondicional. ¿Qué pasó? Los primeros meses el niño seguía comportándose como en el orfanato. Escondía comida debajo de la cama por miedo a quedarse sin ella. Se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz. Pesadillas le despertaban durante la noche. El miedo a la disciplina severa. No podía creer que su lugar en la familia fuera un lugar seguro. Así somos muchas veces los creyentes. Cristo nos adoptó, nos dio un lugar en su familia y nos aseguró un amor eterno. Pero a veces seguimos viviendo con mentalidad de esclavos. Como si tuviéramos que ganarnos su favor o como si en cualquier momento pudiéramos perder su amor. Y Pablo nos recuerda, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Vivir en la libertad de Cristo significa descansar en nuestra nueva identidad. Ya no somos esclavos, somos hijos amados de Dios. Así que hemos visto que Pablo nos llama a vivir en la libertad que Cristo nos dio. Pero surge la gran pregunta: ¿cómo se puede perder esa libertad? Bueno, Pablo responde con claridad: cuando intentamos reemplazar la gracia con nuestras propias obras. Por eso en los siguientes versículos 2 a 6 nos advierte del peligro de poner nuestra confianza en la ley en lugar de la cruz de Cristo. Y aquí aprendemos, y esta es la segunda enseñanza, que debemos valorar la gracia por encima de la ley. Pablo en estos versículos entra en el corazón del problema. Los creyentes estaban en peligro de sustituir la gracia por la ley.
es tremendo y nos suena lejano, pero lo que enseñaban los judaizantes es que Cristo no era suficiente, que había que añadir la circuncisión, que había que cumplir la ley de Moisés para ser verdaderamente salvos. Y Pablo con un tono solemne les advierte, fíjate, versículo 2, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Esto es impactante. Cristo de nada aprovecha a quien busca justificarse en la ley. No porque Cristo pierda poder, sino porque esa persona en su corazón está rechazando depender de Él y depender de la obra de la cruz. La gracia y la ley como medio de salvación son caminos mutuamente excluyentes. Si confías en uno, rechazas al otro. No se pueden mezclar. Como dijo el pastor John MacArthur, la ley es absolutamente opuesta a la gracia. Si mezclas la gracia con la ley, has arruinado la gracia. Son mutuamente excluyentes. Solo hay un camino para ser salvos, y es por gracia, y la ley no puede entrar en ello. Fin de la cita. Y esta declaración se alinea con la enseñanza de Pablo en Gálatas. Cuando confío en mis obras, en el yo para ser justificado, termino invalidando la cruz de Cristo. Así que valorar la gracia por encima de la ley es reconocer que el sacrificio de Cristo en la cruz no es en vano, sino que es completo y definitivo. Y Pablo lo explica con una imagen aún más fuerte. Fíjate, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Aquí muestra Pablo la incoherencia del legalismo. Quien busca justificarse con un solo mandamiento de la ley queda definitivamente obligado a cumplirla toda. Si por un mandamiento pudieras ser salvo, estás obligado a cumplir todos los mandamientos. Y como ningún ser humano puede cumplir la ley perfectamente en su totalidad, el resultado inevitable es la condenación. Por eso afirma en el versículo 4, de Cristo os habéis separado. Vosotros que procurabais ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Bueno, no está diciendo aquí que un creyente pierda la salvación al fallar. Si eres salvo, verdaderamente salvo, eres salvo para siempre. Pero lo que está diciendo es que si alguien pone su esperanza en las obras de la ley, en lugar de las obras de la cruz de Cristo, entonces ha dado la espalda a la gracia. Es como dijera, muchas gracias, Señor Jesús, por tu cruz, pero para mí no es suficiente. Yo debo completar lo que tú comenzaste en aquella cruz. Aunque esto pudiera parecer fe, no es fe, es orgullo. Y frente a esto, Pablo presenta la verdadera postura del creyente en los versículos 5 al 6. Esta es la postura del creyente, fíjate. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Bueno, aquí hay tres verdades gloriosas en estos tres versículos que identifican la postura, la posición del creyente. La primera es que es el Espíritu quien nos sostiene. No es la ley, no es el esfuerzo humano, no es mi yo, sino que es el Espíritu de Dios en nosotros quien nos da la seguridad de la justicia que esperamos. La segunda verdad gloriosa es que es la fe lo que nos adhiere a Cristo, lo que nos une a Cristo, lo que nos hace sus hijos.
no son los rituales, no son las marcas externas, ni siquiera una vida de religiosidad, sino que lo que nos adhiere a Cristo es la fe, una confianza viva en el Hijo de Dios. Y una tercera verdad gloriosa que se encuentra en el versículo 6, y es que esa fe se expresa en amor. No es una fe muerta, no es una fe de decir, bueno, fui salvo por fe y ahí me quedo, sino que es una fe que obra. No es una fe teórica, sino una fe activa, transformada, que da fruto en amor hacia Dios y hacia los demás. Fíjate, final del versículo 6, sino la fe que obra por amor. En Cristo lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, ni cualquier otro rito religioso, ni la apariencia externa, ni siquiera tratar de dar una imagen de religiosidad los domingos. Lo único que vale es una fe viva que se manifiesta en amor. El legalismo pone el énfasis, el centro, en lo que hacemos nosotros. El Evangelio pone el énfasis, el centro, en lo que Cristo ya hizo. Después de afirmar que somos libres, Pablo advierte que no debemos confiar en la ley como medio de justificación. Buscar salvarse por obras, buscar salvarse por méritos humanos, es declarar que la cruz no basta. Así lo expresa también Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley nunca fue el camino de salvación. El propósito de la ley, y ya lo estudiamos, era llevarnos a Cristo, conducirnos a Cristo, aquel que la cumplió en su totalidad y nos justificó por gracia. Y alguno puede estar pensando, bueno, nadie me ha dicho que me circuncide. Claro que no. Hoy en día, en el año 2026, aquí en Madrid nadie, o casi nadie, nos pide que nos circuncidemos. Pero, aunque actualmente no se nos pide que nos circuncidemos, los creyentes podemos caer en el mismo error de Galacia de formas distintas. Piénsalo. Algunos piensan, soy salvo porque asisto a la iglesia. Soy salvo porque leo la Biblia todos los días, porque diezmo o porque sirvo en este ministerio, que es un ministerio muy relevante. Otros dicen, bueno, Dios me aceptará porque yo en el fondo trato de ser una buena persona. No hago mal a nadie. Ayudo a los demás. Otros viven atrapados en la culpa. Si fallo, Dios me va a rechazar. No cumplo el perfil, no doy el estándar. Si no cumplo todo perfecto, Dios ya no me ama. Bueno, estos son formas modernas de legalismo. No se trata de circuncisión, pero sí de intentar ganarse con obras, con esfuerzo humano, lo que solo puede recibirse por gracia. Como bien expresó Spurgeon, dijo, la ley debe ocupar el lugar de sirvienta de la gracia, no el trono. Fin de la cita. En otras palabras, la ley no está mal, es útil para mostrar nuestro pecado, para dirigirnos, para llevarnos a Cristo, pero su papel es acompañar a la gracia, no sustituirla. Cuando intentamos que la ley, que nuestras obras sea nuestra base para agradar a Dios, estamos elevando a una sierva al lugar de esposa, usurpando la gracia que Cristo compró. Valorar la gracia significa entender que Dios ya nos aceptó en Cristo. Nuestra obediencia, nuestra adoración, nuestro servicio no son monedas de cambio para comprar su favor, sino que son respuestas de amor a lo que Él ya nos dio gratuitamente.
valora la gracia. La gracia cambia la motivación. Ya no obedezco para ser salvo. Obedezco porque soy salvo. Ya no sirvo para ganar aceptación. Sirvo porque ya fui aceptado. Es como si alguien que recibe un regalo costoso, en lugar de disfrutarlo y dar las gracias, decide pagarlo. Obviamente esto va a ofender al que le dio el regalo. El precio ya está cubierto. Así es la gracia. No se compra, no se negocia, no se completa con obras humanas. Se recibe con gratitud y se vive en amor. O piensa en un gran ingeniero que construye un gran puente sobre un río caudaloso. Trabaja durante años, invierte recursos, pone lo mejor de su conocimiento hasta que por fin un día termina el puente. Un puente que es sólido, seguro, con 3 carriles en cada sentido, está listo para que el camión más pesado lo cruce. Pero ahora imagina que alguien llega, se coloca debajo del puente y dice: voy a coger unas tablas y unos clavos para trazar mi propio camino. Dice, voy a añadir mi propio camino para llegar al otro lado, porque este puente no es suficiente. Es absurdo. No solo es totalmente innecesario, sino que además es ofensivo para ese ingeniero. ¿Cómo alguien puede pensar que unas tablas frágiles pueden mejorar esa gran obra arquitectónica que ya está completada? Así sucede con la gracia de Cristo. La cruz ya es el puente perfecto hacia Dios. Pero cuando intentamos añadir nuestras obras como medio de salvación, las tradiciones, los caminos paralelos, estamos diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Y Pablo les ha advertido en el versículo 4 que eso es separarse de Cristo y caer de la gracia. Valorar la gracia significa confiar en la obra perfecta de la cruz, sin tratar de añadir nada humano. Valorar la gracia es descansar plenamente en la obra perfecta de la cruz. Dejar de depender de nuestras obras para ser aceptados y vivir una fe activa que se expresa en amor. Si valoramos realmente la gracia por encima del yo, entonces nuestra espiritualidad no se mide por lo que podemos hacer, por lo que somos capaces de lograr, sino por lo que nos sorprende de la gracia que hemos recibido. Martin Lloyd-Jones dijo, y cito, la medida definitiva de nuestra espiritualidad es el grado de asombro que sentimos ante la gracia de Dios. Fin de la cita. Así que este pasaje no se trata de lo que nosotros podemos lograr con nuestra religiosidad, sino de estar tan fascinados con la gracia de Dios, con la gracia de Cristo, que ninguna otra cosa puede compararse. Si la gracia es el corazón del Evangelio, entonces el enemigo siempre va a intentar atacarla. Si la gracia es el centro del Evangelio, Satanás va a intentar distorsionarla. Y eso fue exactamente lo que pasó en Galacia. Falsos maestros comenzaron a sembrar ideas contrarias, estorbando a los creyentes en su carrera de fe. Y Pablo nos muestra que no vale con conocer la libertad, no vale con valorar la gracia solo, sino que también necesitamos proteger el evangelio de los engaños. Por eso el tercer llamado, la tercera enseñanza en esta mañana es vence el engaño con la verdad. Vence el engaño con la verdad. Pablo cambia aquí el tono, versículo 7, y usa una ilustración atlética. Dice el versículo 7, vosotros corríais bien.
¿quién os impidió obedecer a la verdad? La vida cristiana se presenta como una carrera. Y los Gálatas la habían comenzado bien, con entusiasmo, con ánimo, corriendo la pista de la gracia. Pero de pronto a alguien se cruzó en su camino y los hizo tropezar. Les estorbó. Ese es el verbo que aparece ahí, versículo 7. ¿Quién os impidió? Es la idea de estorbar. Y en el original griego se usaba en el atletismo cuando un corredor empujaba a otro para sacarlo de la pista. Le metía codo, le empujaba, lo sacaba de la pista. Esa es la idea. Y Pablo les está diciendo, ibais bien, estabais en la senda de la fe, pero alguien os empujó hacia afuera con un mensaje falso. Esa es la estrategia del engaño. Nadie va a venir aquí y te va a decir lo más contrario del mundo y le vas a decir, qué bien, me voy. El engaño va a entrar con sutileza. Apartarnos poco a poco de la verdad hasta que dejemos de correr en la dirección correcta. En el versículo 8, Pablo añade algo decisivo, fíjate. Esta persuasión no vino de aquel que os llama. En otras palabras, eso contrariado, eso que es erróneo que estabais escuchando, no venía de Dios. Y esto nos recuerda, queridos hermanos y amigos, que no toda enseñanza que suena piadosa proviene del Señor. Y repito, no toda enseñanza que suena piadosa proviene del Señor. Algunas enseñanzas parecen espirituales, pero en realidad nos están alejando de la cruz. Por eso necesitamos discernimiento. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Y después Pablo les da una advertencia de la que todos debemos tomar nota y tomar en serio. Fíjate, versículo 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. La levadura es una imagen poderosa, porque basta una pequeñísima cantidad para transformar toda la harina. Del mismo modo, una doctrina falsa, aunque parezca insignificante, aunque pudiera parecer pequeña, puede corromper todo el evangelio en la vida de un creyente. Puede corromper la vida de una iglesia. Porque el error nunca se queda pequeño, siempre se expande si no se confronta. Se cuenta que en un pueblo la gente tomaba aguas de un manantial cristalino. Era clara, fresca, abundante. Pero un día alguien arrojó unas pocas gotas de veneno en la corriente. El agua, a simple vista, seguía pareciendo limpia. Seguía corriendo igual de caudalosa, igual de fresca. Pero poco a poco comenzó a enfermar a quienes la bebían. Bastó unas pequeñas gotas de contaminación, unas pocas gotas de veneno para arruinar ese manantial cristalino. Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí cuando afirma un poco de levadura fermenta toda la masa. El error, aunque parezca pequeño, aunque venga disfrazado de piedad, de una fachada piadosa, termina contaminando la fe, termina desviándose del evangelio verdadero. Por eso necesitamos estar anclados en la verdad de la cruz, porque solo la verdad vence al engaño. Solo la verdad vence al engaño. La palabra de Dios, el evangelio de la gracia, son la defensa perfecta que evita que nuestras almas beban agua contaminada. El evangelio no se negocia. El evangelio no se mezcla. Debe mantenerse puro, porque cualquier error
puede corromper su poder. En medio de esta advertencia, Pablo, aún así, les expresa su confianza pastoral. Mira, versículo 10. Yo tengo confianza respecto a vosotros, a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba llegará a su castigo, quien quiera que sea. Aquí vemos el equilibrio entre la responsabilidad del creyente y la soberanía de Dios. Nosotros debemos permanecer en la verdad. Debemos permanecer firmes en la verdad, guardados por la obra de Dios. Pero por supuesto, Dios será quien finalmente juzgue a los que distorsionan su evangelio. No quedarán impunes. Dice al final del versículo 10, el que os perturbe llevará su castigo, quien quiera que sea. Da igual. Da igual tu fachada de religiosidad, da igual lo que sea. El que os perturbe llevará su castigo. Finalmente, Pablo se defiende de una acusación. Aparentemente, algunos le estaban diciendo que todavía predicaba la circuncisión, pero él le responde con firmeza, versículo 11, dice, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. El escándalo de la cruz. La cruz por su naturaleza, por lo que es, por lo que representa, siempre será ofensiva. Siempre ofende. Porque destruye el orgullo humano. Acaba con todo orgullo humano. Porque nos dice que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Porque humilla nuestro yo y exalta a Cristo. Y Pablo concluye con palabras duras en el versículo 12. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Bueno, su indignación muestra cuánto amaba Pablo el Evangelio. Y lo intolerable que es mezclar la verdad del Evangelio con la falsedad. Para Pablo el Evangelio es demasiado precioso para permitir que se contamine. Y con este lenguaje retórico, irónico, cortante, se refiere a los falsos maestros, a los judaizantes, que insistían en que los gálatas debían de circuncidarse una y otra vez. Y les dice, bueno, si tanto insisten en cortar, que se corten del todo. Es una manera de mostrar la absurda lógica de querer añadir obras humanas a la gracia. Pablo no tiene aquí un deseo de violencia, de mutilación, sino que es una forma retórica de desenmascarar la falsedad, lo destructivo del legalismo. Y Pablo quiere dejar claro que esos maestros no eran inofensivos, sino que eran muy ofensivos. Estaban atacando la verdad, estaban perturbando la fe y desviando el evangelio. Esto tiene una aplicación práctica para nuestra vida hoy. Los creyentes también enfrentamos estorbos, codazos, empujones en nuestra carrera de fe. Doctrinas modernas que mezclan la gracia con prosperidad material. Múltiples enseñanzas, muchas de ellas muy sutiles, que ponen al hombre en el centro del mensaje y reducen la cruz de Cristo. Mucha religiosidad que impone cargas en lugar de apuntarnos a Cristo. Así que el problema es real. Un poco de error puede infiltrarse en nuestra mente. Un poco de error puede infiltrarse en nuestra iglesia si no permanecemos firmes en la verdad.
Por eso necesitamos conocer profundamente el Evangelio. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos no conformarnos con medias verdades. Vencer al engaño con la verdad no significa estar obsesionado con todas las falsas doctrinas. Abrir mi ordenador y buscar falsas doctrinas. No es eso. Sino que vencer el engaño con la verdad significa estar profundamente arraigados en la verdad. Como ese cajero que detecta un billete que es falso porque ha pasado horas y horas con los billetes auténticos. Así el creyente discierne el error porque conoce bien la palabra de Dios. Y cuando escucha esto, dice aquello de, y esto es un dicho al menos de mi pueblo, no me vendan la moto, ¿verdad? Los gálatas corrían bien, pero fueron estorbados por falsos maestros. Y Pablo les recuerda que un poco de error contamina toda la masa. Por eso el creyente debe permanecer firme en la verdad del Evangelio y rechazar cualquier distorsión. Y la clave está en recordar lo que Cristo ya logró. Recuerda Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La verdad del Evangelio proclama libertad, proclama victoria. Ninguna condenación pesa sobre nosotros, porque Cristo nos hizo libres de la ley y del pecado. Y la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, la verdad es como una luz en una habitación oscura. No tienes que estudiar cada sombra para saber dónde estás. Basta con ir al interruptor y encender la luz. Todo queda al descubierto. Así es el Evangelio cuando está presente en nuestra vida, cuando está presente en la iglesia. Cualquier engaño sale a la luz, queda expuesto. La mejor defensa contra el error es una fe profundamente arraigada en el Evangelio, en la palabra de Dios. Como afirma el puritano John Owen, Cristo no está en la ley, no es comunicado por ella. Esta es la obra de la gracia, del Evangelio. La ley no da libertad. La ley no da vida. Su propósito es mostrar nuestra necesidad de Cristo. Tal vez estás en esta situación esta mañana, como los Gálatas. Ellos habían sido rescatados por la gracia de Dios, habían probado la libertad en Cristo, pero estaban en riesgo de volver atrás, de volver a ponerse el yugo de esclavitud, de volver a las cadenas. Vivimos en una sociedad que proclama muchas libertades. La libertad de hacer lo que quieras, la libertad de seguir tus propios deseos, la libertad de vivir sin Dios ni sus mandamientos. Pero si profundizas un poco más, esas supuestas libertades terminan convirtiéndose en cadenas. Adicciones que controlan toda tu vida. Culpas que pesan. Religiosidad que carga la conciencia. Tradiciones que elevas a lo más alto. Normas humanas que nunca dan paz. El pecado siempre promete libertad, pero solo entrega esclavitud. El Evangelio, en cambio, nos muestra una verdad diferente. La libertad no es hacer lo que yo quiero, sino vivir para lo que fui creado, para glorificar a Dios. Y esa libertad solo la encontramos en Cristo. No hay nada que podamos añadir, no hay obra que tenga que completar, no hay mérito que aportar. La cruz es suficiente. Por eso hoy somos llamados a 3 acciones muy concretas. La primera, vive en la libertad de Cristo. No vuelvas al pasado. No dejemos atraparnos otra vez por lo que ya no tiene poder sobre nosotros.
En segundo lugar, valora la gracia por encima de la ley. No pongas tu confianza en lo que haces, en ritos, en reglas, en buenas obras, sino descansa en lo que Cristo ya hizo. Su sacrificio es completo, su gracia es suficiente. Vence el engaño con la verdad. En un tiempo lleno de voces al alcance de todos, de doctrinas extrañas, necesitamos aferrarnos a la palabra, mantenernos en la cruz, discernir lo verdadero de lo falso. La libertad no es un sentimiento, es una realidad que Cristo nos regaló. No la perdamos, no volvamos atrás. No la busquemos en otro lugar, búscala en la cruz de Cristo. Solo la cruz nos hace libres. Y cuando abrazas esa verdad, no solo es que dejamos de ser esclavos, sino que empezamos a vivir como hijos de Dios, guiados por el Espíritu, transformados por su gracia, llenos de esperanza. Ahora tal vez hoy hay alguien aquí que aún no ha experimentado esta libertad de la que hablamos. Y quizás has intentado llenar tu vida con muchas cosas que el mundo ofrece. Pero finalmente siempre vuelves a sentir el peso de las cadenas. O quizás has tratado con firmeza ganar el favor de Dios con tus propias fuerzas, con buenas obras, con religión, pero nunca sientes paz en el corazón. O tal vez descansas en la situación familiar. Mi padre fue un buen creyente. Algo pillaré. Pero al final no sientes el gozo que ese padre sentía. Déjame decirte, ninguna obra tuya puede salvarte. Solo la cruz de Cristo lo hace. Ahí en la cruz, Jesús cargó con tus pecados. Pagó la gran deuda que tú no podías pagar. De ninguna forma. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. Jesús cargó ahí con tu pecado y abrió el camino hacia la verdadera libertad. Allí la gracia venció al pecado y el amor de Dios se mostró más grande que tus culpas, que tus pecados. Y hoy puedes ser libre verdaderamente si vienes a Cristo en fe. No es un rito, no es una religión. Se trata de una relación real, personal, íntima con Dios que te amó y se entregó por ti. Él murió en la cruz y resucitó para dar vida nueva. Y solo la cruz nos hace libres. La cruz de Cristo no es un adorno religioso, no es un simple símbolo, es el lugar donde nuestra esclavitud terminó. Es el lugar donde comenzó nuestra verdadera libertad. Y hoy podemos vivir confiados porque Cristo lo ha hecho todo en la cruz. Así que si estás en Cristo, si has nacido de nuevo, vive en la libertad de Cristo. Valora la gracia por encima de la ley. Vence al engaño con la verdad. Todo este pasaje nos lleva, nos conduce, nos enfoca a una sola realidad. Solo en Cristo hay libertad. La gran pregunta que queda es, ¿vamos a permanecer firmes en esa libertad? ¿O vamos a volver al yugo de la esclavitud? Querido hermano, donde la ley condena, la cruz absuelve. Donde el pecado ata, la cruz rompe cadenas.
El mundo constantemente ofrece yugos. La religión ofrece cadenas, pero Cristo y solo Cristo ofrece lo que nadie más te puede dar: libertad verdadera y eterna. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu perfecta palabra que nos exhorta, nos anima. Te damos gracias, Señor, porque en la cruz de Cristo nuestras cadenas fueron rotas y nos diste verdadera libertad. Señor, líbranos de volver al yugo de la esclavitud, del pecado, del legalismo, y ayúdanos a permanecer firmes en tu gracia, firmes en la libertad. Que nuestra fe se exprese en amor y que tu verdad nos guarde de todo engaño. Haznos vivir cada día, Señor, como hijos libres, como redimidos, como aceptados en Cristo Jesús. Y rogamos, Señor, que tu palabra traiga fruto en medio nuestra en esta mañana. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.